Les voy a contar cómo hice para dejar de sentir envidia. Siento que la envidia se puede ver de muchas formas y muchas veces se ve como este deseo de tener otra vida, de tener la vida de alguien más, ya sea alguien que tú conoces o que no conoces. Porque tenemos esta idea de la envidia como una persona que habla mal de esa otra persona, que desea mal al otro, que actúa frente a ese sentimiento, a esa emoción, que hace cosas que afectan a otras personas porque es una persona envidiosa. Pero una persona envidiosa no necesariamente actúa de esa manera. Vale, desde una perspectiva psicológica, la envidia es una emoción social colectiva. Todos la sentimos. Se define como un sentimiento de tristeza o de resentimiento porque no se tiene en posesión algo que el otro sí. Hay ciertos factores claves que nos definen como personas envidiosas. La primera es la comparación. Cuando uno se está comparando, pues la verdad es que estás envidiando algo, ¿no? Yo deseo esa cosa del otro. Puede ser una habilidad social, algún tipo de habilidad intelectual, puede ser algo monetario, algo material, físico, lo que sea. También tenemos el deseo de poder. Hay gente que envidia el poder y siente que no lo tiene o no lo tiene, entonces envidia eso. Por último, hay un deseo de inferioridad. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida inferioridad. Inferioridad porque otro dijo una respuesta correcta en una clase y yo me equivoqué. Por otro lado, hay personas que tienen una envidia destructiva porque tienen un deseo destructivo hacia los demás. Sin embargo, ya ahí rayamos un poquito en personalidades antisociales o personalidades que tienden también un poquito al narcisismo. Muchos de nosotros tenemos ciertos rasgos de muchas cosas. Aquí no se está diagnosticando, porque tampoco quiero definir a todas estas personas como monstruos, despiadados, sociópatas, asesinos. No. Pero la envidia por sí sola no hace que una persona quiera destruir, ¿no? Esa persona quizás tiene una experiencia de vida agresiva, violenta, donde se siente invalidado, no se le enseñó a gestionar sus emociones y pues tanto la parte ambiental como otras cositas mentales, genética, etcétera, pueden afectar que esa persona tenga una envidia totalmente destructiva. Y por otro lado hay personas que sienten la envidia, pero que sienten que esa emoción es inaceptable, que no deberían sentir envidia, que si sientes envidia eres una mala persona. Calm the fuck down. La envidia es una emoción, chica, normal. Es una emoción como cualquier otra, entendiendo los factores de la envidia. Pero si tú eres una persona que siente envidia, pero que no reacciona realmente de una forma destructiva hacia los demás, es una emoción como cualquier otra. Ahora, el propósito del video es yo contarles mi historia de cómo dejé de sentirla, porque mi envidia, mi tipo de envidia era muy comparativa. Yo me comparaba demasiado con los demás, con la inteligencia de mis amigas en el colegio, con el físico de mis mejores amigas en la universidad y en el colegio, con el hecho de que tenían más pretendientes, a los chicos les gustaban más mis amigas y a mí no. Yo sufrí mucho de acné, pero brutalmente. Siento que ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida, el hecho de haber sufrido acné, porque hizo que yo desarrollara mi personalidad. Yo no podía simplemente basarme en mi físico. Tenía que, mi amor, tener sassiness. O sea, yo tenía que sacar mi persona para poder ser alguien. Lo peor es que hubo chamos que sí se sintieron atraídos por mí y sí les gusté, pero yo no me la creía. Yo no me la creía porque yo no me sentía bonita, ni interesante, ni nada. Pero esa es otra historia en otro momento. En la adultez, después de muchos años, después de ir a sesiones psicológicas, después de leer libros, después de practicar la compasión, que creo que es el punto clave en todo esto, después de entender, escuchar y conocer la historia de mis padres, que también es importante, porque yo soy el resultado también de sus elecciones. La manera en la que yo crecí es el resultado de las decisiones de mis padres. También de
las decisiones de sus padres. Yo conocer la historia de mi familia, mi herencia familiar, mi archivo familiar y entender de dónde venimos, los traumas familiares, las malas y buenas decisiones, me di cuenta que yo no podía ser tan crítica y dura conmigo misma, porque al entender tu historia y de dónde vienes, entiendes por qué estás en el lugar en donde estás. Obviamente hay ciertas cosas que sí dependen de mí, como pararme a hacer las buenas que tengo que hacer para poder sentirme satisfecha conmigo misma. Obviamente sí puedo cambiar ciertas cosas de mi físico para ser una persona más saludable, para sentirme más segura conmigo. Sí puedo hacer ciertas cosas, pero hay muchas otras cosas que escaparon de mi control, que no las decidí yo, que no las decidieron mis padres, y que tengo que entender que el escalón de la vida en el que nací fue este. Una persona cercana me preguntó ¿cómo hacía yo para no sentir envidia de mis amistades? Mi grupo de amigos es muy diverso, ya sea en el aspecto físico, en el género que tienen, su identidad de género, en la orientación sexual, en las clases sociales, en su economía, o sea, es de todo, o sea, es muy diverso lo que quiero decir. Yo no me había dado cuenta que en realidad yo nunca me he sentido inferior en mi grupo de amigos, a pesar de que provengo de un lugar que no es privilegiado. Pero no lo había pensado. Esta pregunta que me hicieron no la había pensado, pero esta persona sí lo había sentido en su vida, en sus amistades. Y yo le dije, a ver, entender mi historia, como les digo, entender mi historia, la historia de mis padres, la historia de los padres de mis padres, entender el esfuerzo que hicieron y las malas decisiones que tomaron, me hace ser una persona consciente, sé de dónde vengo y yo intentar compararme con la vida de mis amistades, la vida de la gente a mi alrededor, gente muy cercana o gente que conozco, panas y ya, es injusto para mí. Es muy injusto, porque yo sé de dónde vengo, porque yo sé mi historia, porque yo conozco la historia de mis padres, porque yo entiendo la historia de mis abuelas. ¿Cómo voy a compararme con personas que son muy buenas personas, porque si no, no serían mis amigos, pero que sus historias, su árbol genealógico, su familia, tiene otra historia, viene de otro lado, tuvo traumas, tuvo otros privilegios, es otra historia, ¿sabes? Y cuando le dije eso, hice ese razonamiento. En fin, cuando hice esa introspección, le dije a esta persona, por eso es que yo no siento esa comparación con mis amistades. Pero cuando estoy con mis amigos, como tengo también buenos amigos, no me siento mal. No me siento mal por mi situación económica o mi situación social, porque yo sé de dónde viene este resultado, ¿saben? Y me estoy esforzando y trabajo y me siento satisfecha con eso. Y tampoco deseo demasiado. Puede sonar muy mediocre, pero la verdad es que yo no deseo tanto en la vida. O sea, sí y no al mismo tiempo. Yo deseo y anhelo tanto el aburrimiento y la paz y la tranquilidad, que yo siento que ya lo tengo todo, lo necesario. Y sobre todo la salud. Y ya es suficiente. Y lo que viene siempre es como una ganancia. Y obviamente tengo objetivos, pero cuando tú te sientes satisfecha con lo que tienes en el momento y feliz, ay, de verdad que sí sientes mucha libertad, porque no estás en ese peo de no tengo esto, me falta esto. Sinceramente, no. También es importante tener buenas amistades y buenas relaciones con personas con las que puedas hablar de tu historia, con personas con las que no sientas que tienes que fingir, porque eso también siento que pasa cuando sientes envidia, es porque no te sientes cómodo con el grupo en el que te desenvuelves, ya sea un grupo laboral, de amistad o de pareja. Si tú no sientes que puedes contar tu historia y la historia de tu familia y tus... ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, se me olvidó esta palabra. Tus struggles, pues, o sea, marico, lo que has vivido, pues, los coñazos que has vivido, ahí no es, hermano. Y quizás las personas no te están juzgando y quizás solamente eres tú proyectándote en ellos, pensando que ellos te van a juzgar y que posiblemente no te vayan a entender por completo,
porque obviamente tú viviste tu historia y ellos no han vivido esa, pero igual son personas que te pueden validar, que pueden escucharte y que pueden estar para ti y que posiblemente te puedan entender, pero uno tiene que atravesar la vergüenza, porque a pesar de que sientes vergüenza quizás de dónde vienes, no es algo vergonzoso. Entonces sí, esa es mi respuesta, el por qué yo no siento envidia ni me comparo con nadie, porque me tengo mucha compasión por mis traumas y por la historia de mi familia y me siento muy orgullosa por donde estoy, la verdad. Eso es todo.